En el marco del Día del Ambiente estamos en una estación de servicio abandonada que fue reconvertida en un espacio de conversación para informar, concientizar e inspirar para la acción. Uno de esos temas tiene que ver con cambio climático, pero puntualmente también con el rol que han empezado a tener o que ha crecido por parte de los jóvenes. Y para eso vamos a hablar con una joven activista, Ari Krochik, cofundadora de Consciente Colectivo. Ari, gracias por estar acá. Yo ahí recién mencionaba esto de comenzó o como que se relanzó o resignificó, porque sabemos que la historia, ¿no?, del movimiento socioambiental viene de muchísimo tiempo en el mundo y sobre todo también con fuerza en América Latina y en Argentina, pero también es cierto que en los últimos años hubo, ¿no?, como una resignificación o una invitación, empezaron a acercarse también otros grupos y nuevas generaciones y hacerlo incluso con un discurso mucho más fuerte que el anterior. ¿Cuál crees que fue como el hecho, ¿no?, bisagra para que se produzca eso? Bueno, yo creo que hubo dos hechos puntuales que tienen que ver con los últimos años, que fueron bisagras, como decís, en esta cuestión del involucramiento, ¿no? O la emergencia de la juventud en esto como actor político en la lucha contra el cambio climático. El primero tiene que ver con la aparición de Greta Thunberg. Ella en 2018 se para frente al Parlamento de Suecia cuando da un mensaje de, che, jóvenes, tenemos que hacer una huelga, estudiantes, ¿no?, por la cuestión climática. Sobre todo en un año donde el verano allá en Suecia fue súper fuerte, con una ola de calor tremenda que generó mucha sequía. Entonces ese fue un mensaje muy fuerte que tuvo Greta y convocó a las primeras movilizaciones estudiantiles de Fridays for Future, que es Viernes por el Futuro, que después tuvieron una repercusión tremenda en todo el mundo. Y también en 2019 hay un mensaje muy interesante que ella da en una cumbre de acción de crisis climática de las Naciones Unidas, donde da un discurso épico que dice esto de cómo se atreven, ¿no? Se dirige directamente a las élites políticas y a los tomadores de decisiones y dicen cómo se atreven a estar hablando de cuentos de hadas. Yo estuve ahí presente, de una forma muy de enojo, o sea, forma en un muy ámbito contundente. Diplomático, en donde quizás se cuidan las formas y se la veía como muy enojada y a la par que también como conmovida, ¿no?, al momento que le decía eso a líderes, incluso ahí estaba sentado Donald Trump. Totalmente, y creo que también tiene que ver con el realmente poder expresar, ¿no?, cuál era su mensaje desde la empatía simplemente, ¿no?, o desde las sensaciones, porque no estaba hablando de números, de datos. Obviamente siempre se hace referencia a la ciencia, que son los primeros que nos advierten que las cuestiones climáticas no se puede, o sea, no se puede mirar para otro lado, digámosle, porque están pasando, y sobre las cuestiones del cambio climático, obviamente, en los sistemas climáticos, pero sobre todo el mensaje de Greta que venía a decir como cómo se atreven a estar hablando de crecimiento económico, de cuentos de hadas, cuando hay gente que está sufriendo y hay gente que está muriendo. Entonces este denominado efecto Thunberg por Enrique Vial y Maristelas Vampa en uno de sus libros, yo creo que tuvo un impacto muy grande en lo que fueron las juventudes en todo el mundo que salieron a movilizarse reclamando por su presente y por su futuro. Y después hay otro punto bisagra que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, en mi opinión, donde plantea no solamente una crisis sociosanitaria, sino también una crisis civilizatoria, que plantea nuevos dilemas políticos y éticos y que empieza a ver estas cuestiones de la justicia social y la justicia ambiental como algo que van de la mano en esta nueva normalidad. Muchos hablaban en el 2020-2021 sobre la nueva normalidad, que es esto que iba a venir después de la pandemia, porque todos nos pusimos súper contentos cuando veíamos de la pandemia salíamos mejor. Claro, como que todos veíamos que hay los animalitos que estaban caminando por las calles en Europa, que los ríos se estaban limpiando. Bueno, todos nos pusimos contentos con eso y todos entendimos que la pandemia también venía de un origen zoonótico que tiene que ver principalmente con el modelo de producción y de consumo que tenemos. Entonces, el replantearnos eso, creo que para muchos jóvenes esa utopía nos inspiró a generar movimiento, a generar instancias colectivas de organización para hacer frente o para reclamar contra esta crisis climática que estábamos viviendo, y por qué también esto de justicia social y justicia ambiental como algo que va de la mano para esta, o pensábamos que iba a ir de la mano para esta nueva normalidad, que justamente tiene que ver con que en definitiva, ¿no?, las cuestiones climáticas, las cuestiones ambientales no hacen más que profundizar las brechas de desigualdad que tenemos, que vivir a metros de un basural a cielo abierto, que las condiciones de vida, ¿no?, de muchas personas que se ven afectadas por la contaminación ambiental, que también las faltas de acceso al agua potable
tienen que ver, en definitiva, con cuestiones de impacto ambiental. Y justamente vos ahí hablaste en esto, mencionaste una palabra que tiene que ver con el reclamo. ¿Cuáles son hoy los reclamos principales? Porque hay muchos y también dentro de la gran causa hay diferentes, como no, subcausas o temas a los cuales se especializan. Pero ¿cuáles son hoy los grandes reclamos que hay en Argentina por parte de lo que es el movimiento juvenil climático? Yo creo que desde la juventud mucho lo que se hace es reclamar por políticas públicas que vengan a hacer frente a las cuestiones ambientales, ¿no? A las consecuencias del cambio climático. Sobre todo con estos desafíos globales como es el cambio climático, como son, ¿no? Los feminismos con las cuestiones de género que exigen cambios radicales en las políticas públicas y en los modelos de desarrollo que tenemos. Antes hablamos de la ciencia porque justamente el IPCC lo que advierte en algún punto es algunos cambios en el sistema climático son irreversibles, pero otros podrían ralentizarse o hasta incluso desaparecer. Entonces, uno de los desafíos más grandes que hay y por lo que la juventud de alguna manera estamos reclamando tiene que ver con estas medidas tan contundentes a la hora de hacer frente a la crisis climática, que no pongamos parches en las cuestiones ambientales, sino más bien de que empecemos a pensar las cuestiones como algo sistémico, donde, bueno, por ejemplo, con esto de que hablábamos antes de las brechas, ¿no? Sí. Sociales, el tema de que en definitiva muchas problemáticas ambientales, muchas emergencias como lo que son las enfermedades de origen zoonótico que estábamos hablando, lo que son las inundaciones por falta de espacios verdes, lo que son las cuestiones de acceso a una alimentación de calidad, son cuestiones que surgen como disfuncionales a un sistema de producción y de consumo que tenemos hoy en día. Entonces hay como una dicotomía, ¿no? Una falsa dicotomía que hay entre lo que es ambiente o desarrollo, ¿no? Que el ambientalismo está en contra del desarrollo y creo que en definitiva lo que nosotros planteamos es que hay que poder desarrollarnos dentro de los límites planetarios. Entonces exigirle a nuestros representantes que a la hora de pensar en políticas públicas estas se enmarquen en los límites planetarios, en los límites que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces no podemos pensar que no hay un costo de degradación ambiental o que en definitiva tiene impactos sociales en todo lo que hacemos, porque alguien está pagando ese costo. Y en relación con eso, porque es como que suena muy lindo en términos de lo que es el reclamo, de lo que tendría que significar, pero ¿qué oportunidades y desafíos ves como para que se empiece a implementar en el corto plazo? Yo creo que uno de los mayores desafíos tiene que ver con dejar de pensar que las cuestiones ambientales son algo solamente de la juventud y empezar a interpelar a cada vez más personas a que se sumen a esta lucha y también en un contexto sobre todo de elecciones, que los discursos ambientales o ecologistas, como les dicen, dejen de ser un eslogan simplemente de campaña y pasen a materializarse en un horizonte común que tengamos, no de un partido político, sino como sociedad. Sobre todo cuando está avanzando un discurso de antipolítica donde dicen, bueno, los y las jóvenes no tienen que involucrarse en la transformación de la realidad en la que vivimos y con un negacionismo que está avanzando cada vez más fuerte, creo que entonces uno de los desafíos más importantes que tenemos como juventud o como ambientalistas, le vamos a poner, es empezar a mostrar cómo realmente lo social y lo ambiental van de la mano y que nos va a afectar a todas las personas, que las consecuencias están pasando hoy y que no son algo del futuro. Ahí mencionaste como, bueno, creo que algunas de las cosas que ves necesarias, pero estamos ahora teniendo esta conversación en una estación de servicio abandonada, que es un poco una estación de servicio, ¿no? Sigue siendo como símbolo de ese modelo predominante basado en la explotación de combustibles fósiles, del cual la ciencia nos dice que tenemos que salir. ¿Cuáles considerás que son las acciones o los cambios fundamentales que tienen que ocurrir para que haya una acción climática inclusiva en términos de la participación de la juventud? Bueno, tenemos dos tipos de medidas hablando de acciones climáticas. Una tiene que ver con la mitigación al cambio climático, que si bien Argentina se comprometió en el Acuerdo de París, que es uno de los acuerdos más importantes o trascendentales que hay en materia climática, a reducir un 18% de emisiones para el 2030, somos un país que emite menos del 1% de las emisiones globales. Por ende, las medidas de adaptación, si bien son súper importantes, creo que acá en Argentina tenemos que enfocarnos en lo que son las medidas de adaptación al cambio climático, que justamente habla de políticas que vengan a dar respuestas a los impactos ambientales que están ocurriendo y que van a ocurrir. Y para poner un ejemplo muy concreto, cuando hay grandes precipitaciones que son un efecto o una consecuencia de la crisis climática, muchas veces por falta de espacios verdes que puedan de alguna manera absorber
estas grandes precipitaciones, se generan inundaciones. Y las inundaciones, por ende, generan consecuencias en la salud integral de las personas, porque estamos hablando, por ejemplo, de que muchas personas no pueden acceder al trabajo por estas inundaciones. Estamos hablando de personas que mueren por abrir la heladera cuando tienen los pies mojados. A mí de chiquita me enseñaban que para abrir la heladera no tenía que estar ni descalza ni mojada. ¿Qué pasa con las personas que no pueden darse ese lujo de decidir qué hacer y que tienen que abrir la heladera para comer y que en definitiva están sus casas totalmente inundadas? Entonces, eso es uno de los ejemplos concretos de qué pasa cuando no tenemos la infraestructura para hacer frente a estas, por ejemplo, consecuencias que tiene el cambio climático. Entonces, uno de los reclamos que son súper importantes, sobre todo hablando acá en una ciudad, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, es la necesidad de espacios verdes, porque en definitiva los espacios verdes son una buena alternativa de resiliencia, no solamente porque son bonitos, porque dan sombra, que es algo súper importante, sobre todo con estas olas de calor que estamos viviendo, sino también porque regulan las temperaturas, por la evapotranspiración, sí. por la evapotranspiración, también son grandes sumidores de gas de efecto invernadero y también tienen esta cuestión de absorber, ¿no? El agua y las precipitaciones. Entonces, creo que eso es una de las medidas muy importantes. Se recomienda que haya 9 metros cuadrados aproximadamente, según la Organización Mundial de la Salud, para poder tener como ambientes saludables por persona en una ciudad o en un pueblo, y ni hablar de que si en esos espacios verdes podemos también pensar en medidas de huertas, ¿no? Que en definitiva sean un paso fundamental hacia la soberanía alimentaria, donde podamos tener alimento de calidad y de cercanía y no tener que pensar en las grandes distancias que recorre un producto muchas veces para llegar a nuestro plato de comida. Ari, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a vos.